Hoy quiero continuar con el tema de la gracia, hermanos. Y vamos a hablar sobre la gracia y el quebrantamiento. Una de las cosas que podemos observar en la fe es que aquellos que verdaderamente entienden la gracia de Dios tienen algo en común. Y esos que entienden bien la gracia de Dios, lo que tienen en común es que han llegado al punto del quebrantamiento. Sabemos que la gracia es el favor eterno, inmerecido de Dios para nosotros. Es decir, Dios te da cosas que ni tú ni yo y a mí merecemos. No merecemos, pero Dios en su amor y en su gracia nos da cosas hermosas, buenas, que no merecemos. Y el ejemplo más contundente que tenemos es que nos entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. No lo merecíamos, pero nos lo entregó. ¿Cómo definimos entonces el quebrantamiento? El quebrantamiento es simplemente que tú y yo lleguemos al final de nuestros propios recursos. Repito eso. Cuando tú y yo llegamos al final de nuestros propios recursos, entonces estamos siendo quebrantados. Cada persona entiende la profundidad del poder de Dios cuando ha llegado al final de sí misma. Tú no sabes cuán poderoso es Dios hasta que tú llegues al final de tus propios recursos. Hasta que lleguemos al final de nosotros mismos, estamos atados a una mentalidad de capacidad humana. Y esto no es de extrañar. ¿Por qué? Porque desde que nacemos hemos sido condicionados a pensar desde la perspectiva del logro humano. Ahí desde que nacemos estamos en eso. Nuestros padres nos lo enseñan, la sociedad nos los enseña. Y nos enseña que podemos hacer cualquier cosa, que podemos convertirnos en cualquier cosa, siempre cumplamos dos condiciones: seamos persistentes y trabajemos duro. Si al principio no tienes éxito, inténtalo de nuevo. Yo tenía un barbero en Puerto Rico que era testigo de Jehová. Y él me decía, ¿cuál es el éxito del que fracasa? Y yo decía, bueno, no sé, dime tú. Intentarlo de nuevo, volver otra vez, ¿verdad? Hay por ahí quien dice que los que abandonan nunca ganan. Los que abandonan nunca ganan. Y los ganadores nunca abandonan. ¿Verdad? Y suena un buen consejo, ¿cierto? Suena un buen consejo, pero es un buen consejo para el mundo, no para nosotros. Porque es la perspectiva correcta para el mundo. Pero ¿sabe qué? Dios siempre se vuelve contracultural. Dios siempre está en contra de la cultura, del pensamiento del ser humano. Y la Biblia nos enseña claramente que la sabiduría humana es locura para Dios. Y la sabiduría de Dios es locura para el mundo. 1 Corintios 1, del 18 al 21, dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría
de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió, oigan bien, Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, del 27 al 31, dice: sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Dios ha hecho que cuando tú y yo hablemos de nuestra sabiduría, tengamos que referirnos a Cristo. Tú no tienes sabiduría propia delante de Dios. La sabiduría que cuenta para Dios en ti es Cristo Jesús. Dios ha constituido a Cristo tu justificación. ¿Qué justificación tienes tú? Ninguna. Si no tienes a Cristo, no tienes justificación, no hay justicia. No eres justo. También ha hecho que Jesús sea nuestra santificación. Tu santificación no viene de que tú te comportes así o te comportes asado. Tu santificación es porque estás en Cristo Jesús. Y tu libertad, tu redención, no la puedes hacer tú. ¿Sabes por qué? Porque tu redención sigue siendo una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿de qué te vas a gloriar? Solo te puedes gloriar ¿de quién? Del que es todas esas cosas para ti. Ahora toma nota especial de los versos 29 y 31. Porque si tu gloria no es Dios mismo, oye bien, si tu gloria no es Dios mismo, entonces tu gloria está en la carne. Simple, ¿cierto? Primera ley de la lógica, ¿no? No hay contradicción. Lo que es, ¿cierto? Una cosa no puede ser y no ser a la misma vez. Así que, si tú no entiendes que tu gloria es Dios, entonces tú estás entendiendo que tu gloria es tu carne. Está en tu carne. Pero Dios rechaza la carne. Y Dios no solo rechaza la carne, rechaza todas las obras de la carne. Incluso si tú haces algo en la carne, en el nombre de Jesús, Dios lo rechaza. ¿Por qué? Porque es esfuerzo humano. Lo que no viene del Espíritu de Dios no es de Dios. Mateo 7, del 22 al 23 dice Jesús: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Hermanos, hasta que tu vida
llegue al punto en que Dios sea tu fuerza y que tus propios esfuerzos no signifiquen nada para ti, no estarás en una posición en la que Dios te pueda usar. Repito eso. Importante que lo agarres. Hasta que tu vida llegue al punto en que Dios sea tu fuerza y tus propios recursos no significan nada, no estarás en una posición en la que Dios te pueda usar. Yo me puedo parar aquí domingo tras domingo y leer la palabra de Dios y hablarle el mensaje de la Biblia en la carne. ¿Cómo puede ser que yo venga aquí y predique en la carne? Fácil. Yo tengo una necesidad de llenar un vacío en mi corazón de la carne y yo tengo que buscar sentido y significado en poderme parar frente a un público y que ese público llene mi ego. ¿Ve qué simple es? O yo me paro aquí porque los amo, porque obedezco a Dios, porque los quiero alimentar con la verdad que los hace libres. O yo me pongo a predicar aquí para alimentar mi carne, yo sentirme bien. Por eso yo me siento mal cuando alguien dice, yo voy a la iglesia del pastor Samuel Hernández. ¿Samuel Hernández no tiene iglesia? Esta es la iglesia del Señor. Y yo soy parte de la iglesia, yo soy un miembro de la iglesia igual que ustedes. Tengo unas funciones distintas que el Espíritu de Dios me ha dado, pero soy exactamente igual que ustedes, con las mismas debilidades, con los mismos problemas que tú tienes, con las mismas luchas que tú luchas. Lucho yo cada día, y tal vez más porque Satanás me ataca más duro a mí, probablemente que ustedes. Pero hermano, todavía estás en necesidad de quebrantamiento si la carne es la razón. Aquí estamos diciendo, tú eres la única razón de mi adoración, oh Dios. Pero si me subo aquí a cantar para que la gente vea qué lindo yo canto, ¿ve? ¿Qué tipo de canciones yo soy capaz de cantar? ¿Ah? Estoy en la carne. Y estoy en la carne, necesito quebrantamiento. Porque lo que hacemos por Dios, en ese caso, es mero esfuerzo humano. Así que muchos cristianos sirven a Dios con sinceridad. No vamos a cuestionar la sinceridad con que sirven a Dios, pero los sirven con sinceridad por medio de las obras de la carne. Y Saulo era un hombre así, antes de que Dios lo transformara y lo cambiara. Y tanto así lo cambió que le cambió el nombre también, de Saulo a Pablo. Sirvió a Dios con gran celo este hombre, pero estaba sinceramente equivocado. ¿Cierto? Por ahí hay un refrán que la gente usa, ¿no? Que dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino que va al infierno. ¿Cierto? Toda la educación de Pablo, toda la abnegación de Pablo, esa vida de servicio, esas prácticas religiosas, terminaron súbitamente en el momento que tuvo una revelación en el camino a Damasco. Hebreos 9, del 1 al 9, dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando fue a ver al sumo sacerdote, allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, porque así se conocía al cristianismo en ese momento, el camino, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra,
mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni vivió nada. Ahí es donde terminó la religión de Pablo. Pero eso solo fue el primer paso en la vida de Pablo en el proceso del quebrantamiento. En algún momento de su vida, Pablo desarrolló un problema físico que afectó la apariencia física de Pablo. Algunos creen que fue una enfermedad de los ojos, pero la Biblia no explica completamente cuál fue el problema. En Gálatas capítulo 4, los versos del 13 al 15, dice: bien saben ustedes que debido a una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio, y ustedes no me despreciaron, es decir, no me rechazaron, ni desecharon por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Yo doy testimonio, dice Pablo, de que de haber podido, ustedes se habrían sacado sus propios ojos para dármelos. Tremendo. Pablo dijo que tenía una enfermedad física cuando llegó por primera vez a la iglesia de Galacia, pero los alabó por no haberlo rechazado por esta prueba que afectó su apariencia física. Se enfocaron en el mensaje de Pablo, el mensaje que Pablo trajo, y no en cómo se veía, no cómo estaba su apariencia física distorsionada con la que luchó. Así que este problema físico atormentaba a Pablo hasta el punto en que suplicaba repetidamente a Dios que Dios lo sanara, que Dios lo libertara de esta situación. Ahora, no sabemos cuánto tiempo luchó Pablo con su enfermedad. La Biblia no nos dice. Pero en algún momento, el quebrantamiento terminó su obra en la vida de Pablo. En 3 ocasiones diferentes, Pablo dejó todo a un lado para rogarle al Señor por su liberación. 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, él había dicho que se había ido al tercer cielo, él no sabía si en el cuerpo o no en el cuerpo, y se le prohibió que dijera lo que había visto. Se me clavó un aguijón en el cuerpo, dice Pablo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para el que el poder de Cristo reposa en mí. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y decimos: hermano, yo quiero, compungidos por supuesto, es decir, yo quiero compartir con ustedes mis debilidades? Y las debilidades para cada uno puede ser diferentes cosas.
Yo leí un caso una vez de un grupo de terapia, ¿verdad? Donde iba la gente ahí a confesar y a decir las cosas malas que habían hecho. Y en ese grupo había gente que había dicho, yo maté a una mujer, o yo me robé tal cosa, o yo, desastre, yo violé tal, yo hice de todo. Y ya el último de los que estaban sentados ahí, le tocaba hablar, pero era tiempo de coger el break. Y entonces a la hora de coger el break, antes de eso, dijo, bueno, yo les tengo que decir que lo que les tengo que confesar de mi debilidad es tan vergonzosa y es tan grande que es mejor que nos cojamos este receso y después yo les digo. Y todo el mundo durante los 15 minutos de receso estaban, ¿qué será eso tan? Porque hemos oído cosas horribles en este grupo. ¿Qué será eso tan duro, tan difícil que este hombre ha visto o ha hecho? Y todo el mundo a tiempo regresó del break, se sentaron a escuchar. Y ahí está el hombre. Y todos los ojos y los oídos puestos en ese hombre a ver esa cosa tan difícil que había hecho. Y él dice, hermano, se me hace muy difícil decirles mi debilidad. Es horrible. Es la cosa más horrible del mundo. Pero dinos, ay, no me atrevo. Está tan difícil. Yo casi no puedo decirle, hermano. No, pero tienes que decirnos porque ya nosotros dijimos lo que teníamos. Ahora no te puedes quedar tú atrás. Tienes que decirle, ay, hermano, pero no me obliguen. Se hace muy duro, muy difícil, estoy temblando. Bueno, está bien, se lo voy a decir. Hermano, es que yo fumo. ¿Cuál es tu debilidad? Ponte en los zapatos de Pablo por un momento. Ponte en los zapatos de Pablo por un momento. Dios te ha llamado al ministerio. Y tienes que conocer gente nueva, cara a cara. A medida que inicias nuevas iglesias y alcanzas a personas que nunca han oído hablar de Cristo. De repente desarrollas una infección que disfigura tu apariencia física. ¿Cómo entonces puedes presentarte a nuevas personas sabiendo que lo primero que verán es tu apariencia? ¿Cómo puede Dios esperar que te enfrentes a personas que tú no conoces? Y en tu mente, esto es un obstáculo para el evangelio. En el pasado caminabas confiadamente hacia un área nueva, te encontrabas con la gente en centros culturales, conversabas con ellos, proclamabas audazmente la verdad de Cristo. Años de entrenamiento han refinado el discurso. Tu educación te equipó para lidiar con casi todos los argumentos que encontrarías. Dios te preparó bien y ahora estabas viendo éxito en el ministerio, pero todo esto pareciera estar amenazado por una enfermedad inesperada. Te sientes incómodo delante de la gente. Y cada vez que hablas, sabes que la gente se distrae con tu apariencia. Te sientes distraído por tu apariencia. E incluso cuando compartes con otros acerca de Cristo, en el fondo de tu mente estás pensando en lo mal que te ves. Llegas a odiar la enfermedad y te vuelves desesperado por la liberación de parte de Dios. Decides apartar un tiempo para ayunar y orar, para que Dios te liberte. No pasa nada. Otros acceden a orar contigo y apartas un tiempo para suplicar más a Dios. En tus oraciones prometes todo lo que tienes a Dios. Incluso aceptas asumir una enfermedad diferente a la que tienes. Intercambiarla. No pasa nada.
Después de esperar sin respuesta, vuelves a poner otro tiempo para derramarte delante de Dios. Suplicas, prometes, ruegas. Incluso reclamas todas las promesas de las Escrituras que podrían aplicarse a la liberación de esta situación. No pasa nada. Esta era la situación del apóstol Pablo. 3 veces le rogué a Dios que me liberara. Por fin Dios respondió de la manera inequívoca: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es quebrantamiento. Quebrantamiento es el punto en el que pierdes la confianza en ti mismo y la autosuficiencia, y te vuelves confiado a Dios y descansas en la suficiencia de Cristo Jesús. Un cristiano quebrantado tiene 2 atributos bien importantes. Primer atributo: ha aprendido a rechazar la fuerza de sus propias habilidades o la confianza en la carne. Segundo, ha aprendido a mirar completamente a la suficiencia de Cristo. Hay una situación, hermano, y es que cuando tú confías en tus propias habilidades y en tus propios recursos, en tu propia, valga la redundancia, autosuficiencia, hay un problema. Que todo eso es limitado, tiene límites. Comienza aquí y termina allá. Pero cuando tú confías en los recursos del cielo, cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en Cristo y en la Cristo suficiencia, entonces no hay límites. Los recursos no tienen límites. ¿Qué dijo Pablo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria. ¿En quién? En tu carne, en tus fuerzas, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Las debilidades y los fracasos personales son irrelevantes. Repito eso. Las debilidades y los fracasos personales son irrelevantes. ¿Por qué? Porque toda suficiencia es de Cristo. Las habilidades personales no significan nada. Porque si no es de Cristo y por Cristo, no tienen significado, no tienen valor eterno. Es en este punto donde Pablo ahora puede decir: lo que una vez era ganancia, lo tengo por pérdida. Lo tengo por basura. Todas las cosas son basura comparadas con la excelencia de conocer a Cristo. Es solo después de haber llegado al final de nosotros mismos que descubrimos el comienzo del poder de Cristo. Si yo lo puedo hacer, ¿para qué necesito a Cristo? Si yo me puedo autojustificar, ¿para qué yo necesito la justificación de Cristo? Si yo me las sé todas, ¿para qué necesito la sabiduría de Cristo? Si cualquier cosa que se me presente en el camino con mi poder positivo, yo puedo acabar con todo. Yo puedo ir al mundo patas arriba. Pero ese no es el poder de Cristo, ¿cierto?
Entonces, la gracia la vamos a entender cuando seamos quebrantados. ¿Tú piensas que las circunstancias en que tú estás te las provocó el diablo? ¿Tú crees que las dificultades en las que te encuentras, el diablo es quien te las multiplicó y te las puso ahí? ¿No tendrá Dios algo que ver con las cosas negativas que te están pasando? Porque siempre cuando nos pasa algo negativo, la maldad de la gente, la maldad del mundo, Satanás que está detrás de todo eso. Cuidado, necesitamos pedir al Señor sabiduría para discernir cuando una cosa es de Satanás y otra cosa es de él. No, que Dios no le da a uno más de lo que pueda llevar. Mentira. Es lo contrario. Dios siempre te va a dar más que lo que tú puedes soportar. ¿Para qué? Para que llegues al final de ti mismo. Y tengas entonces que confiar en ¿quién? En Él. Hermanos, no confundamos la gimnasia con la magnesia, ¿sí? Hay dos sistemas operando de parte de Dios. Una es la gracia y otra es el gobierno de Dios. Ya sabemos lo que es la gracia, ¿cierto? La gracia es que Dios te da lo que tú no te mereces recibir, pero Dios te lo concede. Pero el gobierno de Dios es aquel que ama y disciplina. La gracia nunca va a cancelar el gobierno de Dios. Nunca va a cancelar. Al contrario, la gracia trabaja en apoyo del gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios incluye que lo que el hombre siembra, cosecha. Dios nunca va a poder ser engañado. Así que, ¿quieres quebrantamiento? ¿Te gusta el quebrantamiento? A mí no me gusta el quebrantamiento, pero veo su beneficio. Ay, deja de estar llorando como un bebé porque fulanito te miró atravesado, porque no te saludó, porque te dijo una cosa mal dicha. ¿Cuántas cosas mal dichas digo yo que después quisiera recoger las palabras y no puedo recogerlas? Las dije y ya se acabó, ahí están. Dios las escuchó. Bueno, Dios lo sabía antes que yo las dijera. Los cristianos no somos víctimas. ¿Por qué estar jugando al papel de la víctima cuando nosotros los cristianos no somos víctimas? ¿De qué tú eres víctima? ¿De qué eres víctima? A tu Señor no le creyeron. A tu Señor lo escupieron. A tu Señor lo abofetearon. A tu Señor le dieron con el látigo romano que se llama la cola del gato, que tiene 9 cosas de metal que cada vez que le daban en la espalda le rasgaba la piel. A tu Señor le hicieron cargar la cruz, lo coronaron de espinas y lo crucificaron. ¿Eso es lo que la gente te está haciendo? ¿Eso es lo que las circunstancias te está trayendo a ti? ¿De qué te quejas? A tu Señor y al mío lo maltrataron. Y como oveja que va al trasquiladero, ¿verdad? Enmudeció. No abrió su boca. No la abrió. No veas al quebrantamiento como algo negativo.
El quebrantamiento es algo positivo, porque cuando tú llegas al final de ti mismo, ¿qué te queda? Cristo. Y el Señor, y el propósito de Dios es darnos la forma de Cristo, conformarnos a la imagen de Cristo. Así que mientras tengas confianza en tus habilidades, la carne, estás limitado a esas habilidades, nada más. Lo que traes a Dios no significa nada. Dios ha rechazado la carne y es algo difícil de aceptar, pero hasta que esta verdad se haga realidad en tu vida, Dios se ve obligado a obrar en tu vida para provocar el quebrantamiento. Y durante este proceso de quebrantamiento es que alcanzas a entender, es que alcanzas a comprender más profundamente lo que es la gracia de Dios y lo que la gracia de Dios significa. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Gracias, Señor, por la vida de Pablo. Gracias porque nos pusiste ahí, por medio del Espíritu Santo y de Él, esta experiencia de quebrantamiento. Para que nosotros aprendamos, para que nosotros, Señor, tomemos nota de que tú estás serio en cuanto a conformarnos a la imagen de tu Hijo amado Jesús. Y para ello tú vas a trabajar con nosotros para que lleguemos al final de nuestros propios recursos, para que lleguemos al final de nuestra autosuficiencia y para que solo haya en nosotros Cristo suficiencia. Gracias por amarnos. Gracias porque sabemos que somos tus hijos, porque no nos quedamos sin tu disciplina, la cual es señal de que somos tuyos y que tú nos amas. Porque tú al que amas, disciplinas. Ayúdanos a entender y comprender esta área de nuestra vida que es importante. La podamos recibir y que la podamos aceptar como lo hemos recibido todo de parte de ti, por fe y por gracia. En tu nombre, Jesús. Amén. Sean todos bendecidos y salúdense los unos a los otros. Que tengan una semana hermosa en Cristo Jesús.